Señor y Padre nuestro, te damos las gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia, tu cuidado. Gracias, Señor, por el tiempo de culto, donde pudimos expresarte la gratitud de nuestro corazón, pero también pudimos traer nuestras ofrendas, un acto de adoración con el cual también te mostramos nuestro amor y nuestro agradecimiento. En este momento, Padre, que vamos ahora a entrar en tu palabra, te suplico que nos guíes, que nos ayude, que hable a nuestras vidas y que guíe a tu siervo para que podamos recibir de ti el mensaje que tú tienes en el día de hoy para nosotros. Te lo suplico, Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Llamados a la unidad en un mundo dividido. Es el título de la predicación de hoy. Como ustedes saben, tenemos una serie, una miniserie, donde la serie la hemos titulado Perfectamente Unidos. Y dentro de lo que es esa unión perfecta que la Biblia presenta, hoy vamos a estar hablando de lo que implica el llamado que tenemos nosotros a estar unidos en un mundo dividido. ¿Por qué unidos? ¿Por qué tenemos este llamado de la unidad en un mundo dividido? Porque no es difícil para nosotros, cuando prendemos los noticieros, la televisión, ver lo que está pasando en el mundo. No es difícil para nosotros cuando vemos que en el trabajo, si pertenecemos a algún grupo, en nuestra familia, siempre hay situaciones, hay conflictos, hay diferencias. Cuando hay gente junta, hay diferencias. Cuando hay personas juntas, hay diferencias, y eso es algo que se da porque no somos iguales. Pensamos diferente, venimos de trasfondos diferentes. Ahora, la Biblia nos da a nosotros el antídoto para que nosotros, aún en esa diferencia, podamos estar en paz y glorificar a Dios. En el mensaje de hoy, nosotros vamos a ver, por la misericordia de Dios, que la naturaleza de nosotros, los seres humanos, es tener ese sentido de pertenencia. Nosotros siempre queremos pertenecer a algo. Cuando yo me congrego en una iglesia, esa es mi iglesia. Cuando yo soy parte de una familia, esa es mi familia. Cuando yo soy parte de algún club social, ese es mi club, esas son mi gente. Cuando hago un círculo de amigos, esos son mis amigos. O sea, hay un sentido de pertenencia que tenemos los seres humanos, pero en ese mismo sentido de pertenencia en el cual nos reunimos, en cualquiera que sea estos grupos, que lo que acabo de mencionar, existen las diferencias y los conflictos. Los conflictos siempre son parte de la dinámica humana. Las diferencias de opiniones, que cuando no se canalizan de la manera correcta, se convierten en problemas. Y hoy la palabra de Dios nos recuerda que la verdadera unidad no significa que pensemos igual. Significa que caminemos hacia el mismo objetivo. Y lo voy a repetir. La verdadera unidad no significa que pensemos igual, que seamos iguales en pensamiento, sino que caminemos hacia el mismo objetivo, vamos hacia una misma meta. Es más, esa diferencia de personalidad, esa diferencia de pensamiento enriquece, porque si somos todos iguales, vamos a ir en una sola ruta, monótona. Pero cuando, por ejemplo, a veces hay personas que son más conservadoras en los grupos, otros son más extrovertidos. Ese extrovertido casi siempre viene con ideas que se salen del patrón. Y a veces, para el que es más conservador, espérate, ¿qué es lo que tú estás planteando? Porque no me quiero salir de mi zona de confort, yo soy conservador, todo un poquito más acelerado o más acelerada. Pero eso, cuando se canaliza dentro de un mismo objetivo, eso es de bendición. Ustedes han escuchado o le ha pasado que por momentos usted piensa de lo que trae la monotonía. Cuando usted hace algo por 30 años, la monotonía de hacer lo mismo día por día, usted repite y repite lo mismo. Hay personas que están bien con eso, por su forma. Hay otras personas que, si hacen lo mismo durante un año, ya están aburridos y están buscando algo diferente que hacer. Entonces, así somos los seres humanos. Y por eso hoy, con la ayuda del Señor, en este pasaje de 1 Corintios, capítulo 1, vamos a ver cómo la iglesia de Jesucristo somos diferentes. Somos de esta manera, pero debemos caminar en una misma ruta, sabiendo que debemos caminar en una ruta común, en un propósito común, porque la iglesia no nos pertenece a ninguno de nosotros. No le pertenece a ningún líder,
no le pertenece a ningún miembro, le pertenece a Jesucristo. Y como le pertenece a Jesucristo, nosotros sabemos que trabajamos para el dueño de esto, para el dueño de esta institución que se llama iglesia, en el cual hemos sido privilegiados con ser parte de ella. Eso debemos siempre mantenerlo en nuestras mentes. Nosotros tenemos un privilegio. Cuando nosotros somos parte de una iglesia, es un privilegio que Dios nos da. Pero debemos siempre mantener claro que la iglesia es de Jesucristo. Por eso nuestra conducta, cuando yo tengo ese pensamiento claro, cuando yo tengo ese concepto claro en mi cabeza, mi conducta se va a regir en base a eso. Cuando cada uno de nosotros tenga eso claro, entonces vamos a perseguir el mismo objetivo. Porque si le pertenece a Jesucristo, yo voy a perseguir lo que Jesucristo quiere. Yo voy a perseguir el propósito por el cual la iglesia fue fundada. Entonces, lo primero que quiero es que vayamos a la Biblia. Les pido que puedan ir conmigo. Y vamos a la carta de 1 de Corintios, su capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 10 al 17. 1 de Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17, dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todas las mismas cosas, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Y hace una pregunta en el versículo 13, dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Es común en un conglomerado de personas que la gente se identifique con líderes. Donde hay multitud de líderes, es común que la gente se sienta más cómodo con un líder o con otro, quizá por personalidad, por afinidad, forma de pensar, estilo. Hay personas que son más joviales, otros más formales, y la gente se alinea dependiendo sus preferencias. Entonces, eso pasaba aquí, en esta iglesia de los hermanos en Corinto, donde ellos, una iglesia con muchas bendiciones, porque Dios les dio muchas capacidades, ellos comenzaron a identificarse con los líderes que estaban en la iglesia. Y cada quien se identificaba con el bando de fulano, con el bando de mengano, o sea, cada quien tenía su líder favorito y entendía que pertenecía a X grupo. Y el escritor aquí de la carta a los Corintios tiene que recordarle a ellos, como nos recuerda a nosotros en el día de hoy, que la iglesia le pertenece a Cristo y que Cristo es quien murió por cada una de las almas que pertenecen a una iglesia. No fuimos ninguno de nosotros. No es nadie que tenga liderazgo, no es ningún miembro de la iglesia. Y eso fue escrito para estos hermanos en la iglesia de Corintios, pero también para todas las generaciones de creyentes de la iglesia que iban a existir hasta que Cristo regrese. Y lo primero que vemos cuando leemos estos versículos, si nos detenemos en el versículo 11 y 12, podemos ver que ¿por qué nos cuesta? O sea, podemos ver algo que nos lleva a hacer la pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros ceder y preferimos pelear por tener la razón? Y eso no solamente se da en el terreno de la iglesia, se da también en la familia. ¿Por qué le cuesta tanto a algunas personas ceder y prefieren pelear para defender sus razones? Cuando él dice: digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas, está
respondiendo a una situación. Dice, y quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de fulano, yo soy del otro, y me llama la atención cómo culmina este versículo cuando dice, aún otros, yo soy de Cristo. O sea, había un grupo que decía, no, yo soy de Jesucristo, pero yo no respeto ni sigo a esa otra gente, aunque tengan liderazgo. O sea, que a veces, aún nosotros entendiendo que tenemos la razón, debemos de pensar y filtrar qué estamos haciendo y en base a qué estamos haciendo las cosas. Cuando nosotros miramos y pensamos, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto a veces ceder? ¿Por qué nos cuesta tanto analizar y pensar si mi postura es correcta? Me gusta cómo lo define el libro de Santiago en su capítulo 4, versículos 1 y 2, que explica de dónde vienen esas cosas, de dónde vienen las guerras, de dónde vienen las contiendas entre los seres humanos, especialmente entre los cristianos. ¿De dónde vienen? Vienen precisamente, nacen de pasiones internas y egoístas del ser humano. Y eso no es exclusivo de una persona o de la otra. Todos los seres humanos tenemos en algún momento de nuestra vida este tipo de actitud. Todos los seres humanos tenemos en algún momento de nuestra vida este tipo de actitud egoísta. Porque cuando hacemos algo bien lo podemos hacer por la misericordia de Dios. Dice Santiago en su capítulo 4, versículos 1 y 2, hablando aquí de lo que debe ser la enemistad con el mundo. O sea, nosotros somos hijos de Dios y estamos llamados a relacionarnos en los términos que Dios ha establecido en la Biblia. Ahora, para hacer eso tenemos que dejar cosas de afuera. Y por eso dice aquí en estos versículos, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Hace una pregunta, Santiago, al escribir. ¿De dónde vienen? Para ponernos a reflexionar y que nosotros pensemos en eso. ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? O sea, no vienen de afuera, vienen de nosotros mismos. Es una lucha interna que el ser humano tiene con sus pasiones, con lo que quiere. Si ustedes desean algo y no lo obtienen, dice el versículo 2, entonces matan. Cuando yo leí esa parte, me duró un rato reflexionando. Dice, cuando ustedes quieren algo y no lo logran, entonces matan. Obviamente no está hablando de que usted va a matar a una persona, literalmente que le va a quitar la vida. Es que usted hace cosas para atacar, para destruir, para avasallar a los demás, porque usted quiere lograr una meta. Y ahí es donde la Biblia hace la advertencia. Por eso él dice, comienza haciendo la pregunta, que ¿de dónde vienen esas guerras? Porque esa es la actitud nuestra de los seres humanos. O sea, cuando yo quiero algo y no lo logro, entonces mi actitud es una actitud agresiva, donde yo voy a actuar para yo lograrlo con agresividad. Oh, no logré eso, ahora tú verás quién soy yo. Tú me vas a conocer ahora. Esa es una naturaleza humana, la cual la Biblia llama la atención para que nosotros no seamos presos de esto. ¿Sabía usted que cuando nosotros nos encerramos en nuestras pasiones, porque las pasiones no solamente son cosas de índoles morales y sexuales, las pasiones son todas esas cosas que nosotros abrazamos, que las queremos y las queremos sí o sí. Cuando nosotros somos presos de esto, somos esclavos de eso. Nos esclavizamos porque eso nos controla, eso nos domina. Y cuando algo te controla, ya tú eres esclavo de eso. Sea de un vicio, sea de un pensamiento, sea de un sentimiento. Tú eres esclavo de eso. Por eso dice Santiago, cuando ustedes no tienen lo que quieren, entonces ustedes matan. Y sigue diciendo, si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Mire, a veces hay muchas personas que pueden caer en el error. Cualquiera de nosotros puede caer en ese error. De tener sentimientos adversos y quererlos justificar. Querer justificar sus sentimientos y decir que están bien. No, yo estoy bien. Y es normal o común, no normal, es común las personas buscar chivos expiatorios. Yo estoy haciendo esto, pero la causa de que yo estoy haciendo esto es por esto. Al final de la jornada, los únicos perjudicados con esa actitud vamos a ser nosotros. Quizá podemos lograr la meta que no hemos logrado haciendo lo que estamos haciendo, pero al final eso nos va a autodestruir, porque nos aleja de Dios y nos calcome la mente
porque nos hace creer que estamos bien cuando estamos mal. Entonces nos lleva por un camino de destrucción. Por eso también el libro de Proverbios, cuando habla de este tipo de cosas, lo dice de otra forma y lo enfoca en base a la soberbia. Dice el libro de Proverbios, en su capítulo 13, versículo 10, que la soberbia concibe contienda y es la raíz de todo el orgullo. Y mire cómo lo dice literalmente. Dice Proverbios 13:10. La soberbia, o sea, el orgullo de querer tener siempre la razón, es la madre de las contiendas. Pero los ingeniosos, en los ingeniosos se halla la sabiduría. O sea, la contienda, la soberbia, es la madre de toda la contienda. Cuando yo mantengo actitudes orgullosas y quiero tener siempre la razón, entonces esa es la madre de toda la contienda. Yo creo que lo más sabio en un ser humano es cuando usted sabe meditar y reconocer sus errores. Es de sabio reconocer sus errores. Usted es el mayor beneficiado. Y el Señor quiere que nosotros entendamos esta realidad para que podamos vivir libres. ¿Sabe usted que hay personas que se hacen esclavos de ellos mismos? De lo que piensan, de lo que creen, de lo que quieren. Cuando Dios nos ha hecho libres, nosotros mismos entonces queremos esclavizarnos de deseos que tenemos en nosotros. Por eso Salomón, cuando escribe Proverbios, que fue un hombre muy dotado por Dios, dice que fue el hombre más sabio que pisó la tierra, en este análisis de Proverbios 2, dice que la soberbia es la madre de todas las contiendas. Cuando hay un pleito, detrás de ese pleito, según nos enseña la Biblia, siempre hay soberbia. Llámese orgullo y tener el deseo de siempre querer tener la razón. Cuando nos enfrascamos en discusiones, en temas donde yo lucho por demostrarte a ti que yo tengo la razón, o quiero persuadirte a que yo tengo la razón para que tú entres en lo que yo quiero, y no tenemos la capacidad de juntos venir con todo desprendimiento, como creyentes, hablo a los cristianos, con un desprendimiento de decir, vamos a ver con toda sinceridad, en el nombre del Señor, qué es lo que está pasando aquí. Y si yo me equivoqué, pido perdón. Es de valiente pedir perdón. Es de sabio pedir perdón. Es de sabio corregir sus pasos para poder seguir adelante y moverse libre. Porque hay un tribunal interno que tiene cada ser humano que se llama la conciencia. Y aunque usted justifique algo que usted sabe que no está correcto, cuando usted entra en su momento de soledad, en sus momentos de tranquilidad, usted sabe en su interior que usted no está bien. Porque la conciencia Dios la dejó ahí en nosotros. Y aunque sí la Biblia habla de que hay personas que la conciencia se le cauteriza, porque ya eso es un extremo mayor, pero el estándar, lo regular es que Dios nos dejó ese tribunal que se llama conciencia para que nosotros no nos esclavizáramos de estas cosas que nos dañan y nos destruyen. Para que no trabajáramos en una autodestrucción. Por eso el proverbista escribe en Proverbios 2 estas palabras. Pero también el libro de Filipenses, en su capítulo 2, versículo 3, nos dice que hay un mandato de no hacer nada por rivalidad. O sea, mientras Proverbios me dice a mí que la madre de todos los problemas y los conflictos es la soberbia, entonces Filipenses me dice ahora cómo yo debo actuar, de qué manera yo debo hacer las cosas. Dice Filipenses en su capítulo 2, versículo 3, hablando de lo que se llama una persona humillarse para exaltar a Cristo, dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Cuando usted va a hacer algo, debe pararse a pensar, ¿por qué yo quiero hacer esto? ¿Cuál es la motivación que me lleva a mí a hacer lo que voy a hacer? ¿Cuál es la motivación por la cual yo quiero decir lo que voy a decir? ¿Qué me motiva a hacer eso? Gracias. Cuando vamos a hacer algo, los cristianos debemos de pensar con conciencia limpia. Ven acá, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo digo esto? ¿Cuál es el real motivo que me lleva a mí a hacer lo que estoy haciendo? Entonces, Filipenses nos insta a nosotros a que si nosotros realmente queremos humillarnos para que Cristo sea enaltecido, nosotros no hagamos nada, ni por vanagloria, ni por contienda. Y sigue diciendo, al contrario, háganlo como
con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. En otras palabras, buscando el bien de los demás, buscando el bien de las personas que los rodean, buscando el bien de sus hermanos, de sus hijos, de sus hermanos en la fe, de sus familiares, de su esposo, su esposa, buscando el bien común. Si cada uno de nosotros lo hiciera de esa manera, tendríamos una mejor sociedad. Pensar en cómo yo voy a cuidar de las personas que están a mi alrededor, con lo que hago, con lo que digo. Pensar que cuando yo voy a actuar, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Hay alguna vanagloria en mí? ¿Estoy actuando en base a algún rencor que tengo porque tengo contienda con fulano o con el otro? ¿Por qué yo estoy diciendo esto? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Qué me mueve a hacerlo? Lo mejor del mundo es cuando una persona puede llegar a su cama cada noche, poner su cabeza en su almohada y dormir como un bebé, porque su conciencia está limpia delante de Dios y delante de los hombres. Cuando usted no tiene nada que le perturbe su sueño, cuando no tiene un remordimiento que lo esté carcomiendo, porque eso fue lo que Jesucristo vino a hacer, a darnos libertad. Y no quiere decir que usted no se preocupe por situaciones, cuando tiene situaciones con alguien. Es que usted maneje eso de una forma que usted lo haga libre y que Cristo sea glorificado en sus acciones. El orgullo lleva a los cristianos a dividirse en preferencias personales, disfrazada muchas veces de espiritualidad. Hay personas que a veces se paran en una postura queriendo justificar que eso es eso yo como cristiano adopto esta postura. Y esto es en el nombre del Señor. Pero en el fondo de su corazón usted sabe que no. Y al final eso no va a tener éxito. Porque a Dios no podemos burlarlo. Nosotros podemos engañar a las personas que nos rodean, pero a Dios no. Entonces por eso Dios nos invita a nosotros a que tengamos limpia conciencia. Y cuando nosotros pensamos en por qué, de dónde viene todo esto, los pleitos, la contienda, ¿dónde se origina? Debemos hacernos la pregunta, entonces, si mi prioridad es defender mi razón, o si mi prioridad y mis preferencias son proteger la paz del cuerpo de Cristo, llámese la paz de la iglesia, la paz de mis hermanos, la paz de mi familia. Debo siempre pensar, hacerme esta pregunta, si yo tengo como prioridad mantener en paz mi entorno, si yo torpedeo la gente que está a mi lado, sea cual sea el nivel de relación que tenga con ellos, entonces yo voy a estar alterando la paz. Cuando yo mando misiles para mi esposa, para mis hijos, para mis hermanos de sangre, para mis hermanos en la fe, entonces yo estoy alterando la paz que Cristo vino a traer al mundo cuando murió y resucitó. Jesucristo dijo, cuando iba a ascender al cielo, mi paz yo a ustedes les dejo, mi paz yo les doy. No se la doy como el mundo la da. No se turben sus corazones ni tengan miedo. Jesucristo vino a traer la paz al humano. Pero cuando yo actúo en una posición egoísta, carnal, como dice el libro de Gálatas, carnal y rastrero, porque usa esa palabra, entonces yo estoy torpedeando la paz. Entonces debemos siempre pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos enfocados en ser nosotros, como dice en el famoso Sermón del Monte, que Dios bendice a los que caminan, a los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a entender la verdad de lo que nosotros profesamos, a entender y hacernos la pregunta día por día, si yo estoy claro de quién es el verdadero dueño de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? El pastor, los líderes, la gente que la conforma, los fundadores de la iglesia. No, el dueño de la iglesia se llama Jesucristo. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Nosotros somos ave de paso que el Señor por su misericordia nos ha concedido servirle en este momento de la historia. Y debemos siempre tener eso presente, hacer lo que hacemos con excelencia, hacer lo que hacemos con amor, hacer lo que hacemos con entrega, sabiendo que lo hacemos como para el Señor. Sabiendo que nosotros en el tiempo que estamos acá, estamos procurando agradar a Dios. Y que un día,
cuando partamos de esta tierra, vamos a tener que presentarnos delante de Jesucristo y rendir cuenta. Esos van a ser cristianos y no cristianos. Dice la Biblia que todo ser humano un día tendrá que comparecer ante el tribunal de Jesucristo y va a rendir cuenta de todo lo que hizo aquí en la tierra. Oiga, es una cadena larga. El que se arrepintió y enderezó su vida la lleva más cómoda porque ya está perdonado. Ahora el que no lo hizo, o el que aún siendo cristiano dejó cosas por ahí o hizo cosas que no debió, ¿cómo usted le dice al Señor Jesucristo? No, mira, yo hice esto. ¿Cómo usted manipula al Señor? No puede. No es manipulable. Porque todo lo sabe. Porque es Dios. Todo lo ve. Entonces, yo digo, a veces es una necedad de nosotros los seres humanos querer contender y manipular al Dios de Dios y Señor de señores. Si Cristo murió para hacernos libres, ¿por qué yo quiero esclavizarme con mis acciones? ¿Por qué yo quiero volver como hacía el pueblo de Egipto cuando el Señor lo sacó de su esclavitud? Que en el desierto entonces se estaban quejando porque la comida era mala, porque esto, porque mira que estamos haciendo trabajo. Era mejor que cuando estábamos siendo esclavos. Al ser humano a veces no hay quien lo entienda. Entonces nosotros debemos ser autocríticos y pedirle al Señor que nos ayude. Por eso Moisés, como dice la Biblia, que fue el hombre más manso que pisó la tierra, en un momento ese pueblo lo tenía era hasta aquí. Y que querían agua y que querían esto, le dio con ira a una roca para que saliera agua de ahí. Y eso, Moisés entonces pagó el precio de su ira. Pero era que lo tenían agito. Y queja por aquí, y problema por allí. Y Moisés lleno de problemas, lleno de situaciones, guiando al pueblo. Y eso era lucha y pela con la gente. Y Moisés en una dijo, óyeme. ¿Y a dónde que vamos? Entonces es una tarea de cada cristiano, de cada persona, mantenerse a cuentas con el Señor y ser un agente de paz. Ser un agente de paz porque nosotros somos privilegiados con pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia es del Señor y nosotros aquí somos hijos de Dios, caminamos en este cuerpo porque Jesucristo nos abrió el camino para que lo hiciéramos. Pero caminemos siempre con la mirada puesta, sabiendo que la iglesia le pertenece al Señor. Cuando yo traigo la paz a la iglesia, yo estoy trayendo la paz en el nombre del Señor y para el Señor. Y los hermanos la disfrutan. Cuando yo hago un servicio en la iglesia, yo estoy trabajando para el Señor. Claro, se benefician los hermanos que están alrededor, pero estoy trabajando para el Señor. Porque si no es en este lugar, será en cualquier otro. Pero estoy trabajando para el Señor. Y el Señor, como un buen pagador, sabe recompensar a los que le son fieles. Y cuando hablo de estas cosas, no me refiero simplemente a que se dé dinero, que se hagan cosas físicas. Son cada cosa que hacemos. Así sea que usted ve un hermano en una situación difícil o un hermano en una situación de confusión y usted se acerca y le dice, hermano, ven, vamos a orar. ¿Qué es lo que te pasa? Le ayude quizás a canalizar sus emociones. Mira que estoy molesto con fulano, que estoy... Ven acá, ven, mira. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Ya hablaste con esa persona? Vamos a ponerlo en oración. Yo te voy a ayudar por eso, pero tú sabes que la Biblia te manda a que hable con esa persona, que te ponga cuentas con esa persona, que lo hagas como Dios manda en su palabra. Cuando usted hace eso, usted está sirviendo al Señor. Y está contribuyendo con la causa por la cual existe la iglesia. Y usted está contribuyendo a la paz que Dios vino a través de Jesucristo a dar a su pueblo. Y Dios bendice a los que son constructores de la paz. Dice el versículo 13 de 1 Corintios 1, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Refiriéndose, haciendo una amonestación, tanto a los hermanos en Corintios como a la iglesia en todos los siglos que iba a leer esta palabra, de que nosotros debemos de pensar, nosotros no trabajamos para personas dentro del pueblo de Dios, ni pertenecemos al liderazgo de personas. Ninguno de ustedes pertenecen al liderazgo de nosotros los que estamos pastoreando aquí. Pertenecen a Cristo. Nosotros somos aves de paso que estamos cumpliendo un papel temporal. Pero sepa usted
que usted es una oveja del rebaño de Jesucristo y usted le pertenece a Cristo. Usted es un hijo de Dios y el pastor suyo se llama Jesucristo. Los pastores terrenales estamos aquí para guiarle y para ayudarle en un proceso temporal. Pero usted es una oveja del rebaño de Cristo. Y eso nunca se le puede olvidar a un cristiano. Entonces, por eso aquí el escritor de Corintios les recuerda, ninguna de esa gente a la que ustedes están subiendo en un altar murió por ustedes murió Cristo. Por ustedes murió Cristo. Y de la misma manera le dice en el libro de Colosenses, en su capítulo 3, recordándole lo que debe ser una vida nueva. Cuando una persona se convierte a Cristo, cuando una persona viene al Evangelio, entonces dice la Biblia que la persona adquiere una nueva vida. Y en esa vida nueva, lo define en el libro de Colosenses, en su capítulo 3, versículo 11, como algo que elimina las barreras culturales y sociales. O sea, si yo me convertí y yo soy del Caribe, una persona que es de Sudamérica, una persona que es de Europa, una persona que es de Estados Unidos, una persona que es del Asia, aunque tengamos culturas diferentes, aunque tengamos idiomas diferentes, esas barreras se eliminan cuando somos parte del mismo cuerpo. Esa barrera se elimina. Mire cómo lo dice Colosenses, y aquí lo voy a leer en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. En esta vida nueva, no importa si usted es judío o gentil. O sea, no importa si usted es de un pueblo o del otro. Si usted está o no circuncidado, que eso era una parte de la cultura judía. Si es inculto o si es civilizado. Si es esclavo o si es libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos y por todos. ¿Por qué dice el escritor de Colosenses estas palabras? ¿Por qué escribe esto? Muchos lugares se agrupan y hay cristianos que porque tienen quizás un nivel de preparación académica más alto que otro, a esos que no tienen estudios como ellos lo ven por encima del hombro. O porque tienen dinero, a los que no tienen dinero lo ven por encima del hombro. Y muchas cosas suceden, como pasa en la sociedad. Hay discriminación. La discriminación es algo que ha existido siempre. Y la Biblia nos advierte aquí que nosotros no tiene que ver que usted sea de una raza o de la otra, de un estatus social o del otro, de una posición económica o de la otra. Cuando somos cristianos, somos hermanos en Cristo, hijos de Dios a un mismo nivel. Por eso usted puede ver un hermano que puede ser millonario, sentado en una iglesia, y quien le está dirigiendo o enseñando es un hermano de a pie, como decimos, que quizá tiene para comer y para vestirse. Quien le está enseñando y doctrinando en la palabra es un hermano que no tiene recursos económicos. Porque no porque esa persona tenga un estatus social o económico, merece un trato diferente. Aquí dentro somos todos iguales. Y eso va para todos. Porque muchas veces cuando yo estoy en la posición desventajada, me gusta escuchar eso. Cuando soy yo que estoy en la posición de desventaja, no, aquí somos todos iguales. Ahora, cuando soy yo que estoy en una posición, en un estatus diferente, entonces yo no quiero escuchar eso porque yo quiero tener un trato especial. Entonces debemos de pedirle a Dios que nos ayude siempre a nosotros a entender que la nueva vida en Cristo, cuando una persona viene a Cristo y adquiere esta nueva vida y pertenece a esta familia, aquí no hay estatus social ni económico. Aquí hay una familia en la fe que tiene los mismos privilegios y tienen el mismo estatus dentro de la iglesia de Jesucristo. Amén. O sea, en esta vida lo único que importa para el pueblo de Dios, para los cristianos, es que Cristo vive en todos nosotros. Cristo es el Señor de cada uno de nosotros. Jesucristo pagó nuestros pecados. Nada ni nadie puede tomar su lugar. Yo no sigo personas, yo admiro personas por su trabajo, por sus capacidades, por su entrega en la iglesia, porque son personas de bendición, son buenos maestros, son personas, por ejemplo, que dirigen bien un tiempo de alabanza, son buenos predicadores, son buenos administradores de la iglesia, son serviciales, son personas que manejan bien las cosas de la iglesia. Y yo puedo admirar a esos hermanos, respetar su trabajo y valorar con aprecio lo que están haciendo. Ahora, eso es un aprecio natural.
De ahí a ponerlo en un lugar, en un pedestal que le pertenece a Cristo, eso jamás. Eso jamás. Porque cuando hacemos eso, estamos pisoteando el sacrificio de Cristo. Nunca podemos darle a nadie el lugar de Cristo. Y aquí también debemos hacernos una pregunta de reflexión. De las personas que me rodean, de las personas que conozco, no solamente aquí en la iglesia, en mi entorno, ¿a cuáles personas a mí me cuesta ver más como un hermano igual que yo? Por la razón que sea. ¿Qué persona de la que me rodea me cuesta a mí más, se me hace más difícil verlo como mi hermano en la fe, igual que yo? ¿A qué persona? Quizás porque tiene una opinión diferente, quizás porque se expresa diferente, quizás porque tiene un estatus social diferente o una opinión diferente a la mía. ¿A qué persona yo he escuchado personas que, aún profesando la fe cristiana, dicen, bueno, yo no me llevo con fulano. Y sí, hay personas que son a veces un poco difíciles, que son medio un guayo para trabajar con ellos, pero una cosa es que tú mantengas una distancia saludable por evitar conflictos, y otra cosa es que tú llegues al punto de no me llevo con esta persona, no quiero saber de esta persona. Eso no es de creyente. Eso no es de creyente. Debemos entender que debemos ser prudentes. Dice el libro de Proverbios que el prudente ve el peligro y se aleja. Dice la Biblia también que en lo que esté de nosotros llevarnos bien con todos, pero a veces hay cosas que no están en sus manos. Entonces lo que tiene que hacer cuando no están en sus manos es orar al Señor y tomar una distancia saludable, cuidando su corazón, que sus motivaciones estén claras, que sus motivaciones no sean ocultas, sino que usted sepa que en su corazón no hay nada en contra de esa persona, sino simplemente que usted entendió que tiene que tomar medidas saludables. Entonces, eso se llama actuar en sabiduría. Eso se llama actuar en prudencia. Pero por sobre todas las cosas, cuidar el corazón y pensar. La tarea hoy, aquí, en esta parte, es nosotros pensar, ¿con quién se me hace más difícil cohabitar? ¿Con quién se me hace más difícil a mí hablar, compartir? ¿Y por qué? Entonces, poner eso en oración y pedirle a Dios que nos ayude a derrumbar esas barreras. Aunque tomemos formas y actitudes saludables para mantener la sanidad de la relación, pedirle a Dios que nos ayude a derribar eso. Porque nosotros debemos pedir a Dios que nos ayude a entender cómo nosotros deberíamos gastar nuestras fuerzas como iglesia, como individuo, pero también como iglesia. Que nos ayude a pensar, todos los esfuerzos que hacemos, ¿lo estamos haciendo bien? Las fuerzas que invertimos, el esfuerzo económico, el esfuerzo físico, mental que hacemos, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Está bien orientado? Debemos pedirle a Dios que nos ayude a saber cómo estamos invirtiendo nuestros recursos personales y materiales. Cuando leemos los versículos 10 y 14 y 17 de este 1 Corintios 1, dice la Biblia, aquí sigue hablando el escritor de los Corintios, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Versículo 14 y 17. Doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no sé si he bautizado a ningún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no pierda su valor. Mire hasta dónde. Me llama la atención cuando dice en el versículo 10 que seamos de un mismo sentir. O sea, que nuestra meta, que nuestro norte sea el mismo, aunque tengamos diferencia de opiniones, que nuestro norte sea el mismo, que persigamos el mismo propósito, que tengamos eso claro, y que nosotros, inclusive cuando prediquemos el Evangelio, porque se pone como ejemplo, aquí al final del versículo 17, dice que Dios lo mandó y nos manda a cada uno de nosotros a predicar el Evangelio y no con palabras elocuentes. Muchas veces nosotros cuando aprendemos teología,
un nivel de profundidad más de la Biblia. A veces le hablamos a personas más para impresionarlos que para llevarle el mensaje. Entonces, cuando estamos haciendo eso, usted se está satisfaciendo usted mismo. Cuando usted quiere demostrar que usted sabe, que usted es una persona que tiene capacidad, usted está llenando su orgullo personal, pero Dios no está ahí. Usted está llenando algo para usted. Usted no está trabajando para el Señor. Por eso dice, mire, Cristo me mandó a predicar su evangelio, y no con palabras elocuentes, a predicarlo, que la gente lo entienda. Por eso el Señor Jesucristo, cuando hizo su ministerio terrenal, bajaba al contexto de la gente. A los pescadores le hablaba en su lenguaje. A los que eran agricultores le hablaba en su lenguaje. Fíjense que la Biblia habla mucho del trigo, de la cebada, de la pesca. ¿Por qué? Porque fue en el entorno que se escribió la historia bíblica. La gente de ese momento eran pescadores, eran agricultores de trigo y cebada. Y el Señor utilizaba todos esos ejemplos de la vida cotidiana de esta gente para hablarles en una forma que ellos pudieran entenderlo. En una forma que ellos pudieran saber exactamente qué era lo que el Señor quería decirle cuando le estaba enseñando. Y así debemos nosotros pedirle a Dios que nos ayude a hablar a los demás de Cristo en su lenguaje, en la forma que ellos entienden. Por eso Dios usa soldados para cada cosa. Hay personas que tienen un lenguaje muy de un mundo X, que le habla a personas de ese mundo. Y Dios lo usa en esa área. Porque sabe comunicarse con esa población. Es como los niños. No todo el mundo sabe enseñar niños. No tienen ese lenguaje. No todo el mundo sabe enseñar a adolescentes. No todo el mundo sabe hablar con personas que vienen quizás de la calle. No conocen ese lenguaje y esa vida. Entonces hay lenguajes, hay formas, y Dios tiene sus agentes para cada cosa. Y la importancia de todo esto es que nosotros cuando hagamos algo, lo hagamos con la conciencia y sobre todo con la intención de que lleguemos al propósito. Y es que Cristo sea predicado, que la iglesia cumpla su misión, no buscando una satisfacción personal, sino buscando llegar a la meta. En el Evangelio de Juan, en su capítulo 17, también el Señor Jesucristo, haciendo una oración, deja claro este punto. De dónde debemos nosotros de invertir nuestras energías. El Señor Jesucristo hace una mención en una oración que hizo pública para que fuera escuchada por todo el que estuviera ahí. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 21 al 23, dice el Señor Jesucristo, hablándole al Padre, no te pido solo por estos, o sea, no solamente por los que estaban a su alrededor, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerían en mí por el mensaje de ellos. El Señor Jesucristo instruyó a un grupo de hombres a su alrededor. Y después que lo instruye, que ya sabe que va a partir para la crucifixión y para el cielo, le dice, mira, le ora al Padre públicamente, que ellos lo oigan. Le dice, yo no te pido solamente por ellos, sino por todas las personas que van a creer en ti, Padre, por el mensaje de ellos. El mensaje suyo, el mensaje mío, lo que nosotros le hablamos a la gente afuera, eso tiene un valor. Y el Señor Jesucristo en esta oración está orando por eso. Cuando usted le habla a una persona del Señor, cuando usted le predica de Cristo a alguien, porque no solamente usted le predica a una gente con la Biblia abierta. Yo ayer hablaba con mi hijo y hablábamos de ese tema anoche. Yo le decía que, hablándole del Evangelio, que cuando uno predica el Evangelio, no debemos ver a la gente como una meta. Yo no me acerco a ti y me hago amigo tuyo porque te quiero solamente predicar. No, yo establezco una relación contigo. Porque me importas como persona, como ser humano. Ahora yo te voy a compartir lo que yo tengo. Pero no te veo como una meta. Yo no te veo a ti como, no, yo me voy a acercar a esta persona, para acercarme a esta persona, poder llegar y predicar, y ya no me importa. Después que le predico no me importa. No. Yo te valoro como ser humano que Dios creó. Y te voy a compartir el Evangelio porque entiendo que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Pero no te veo como que yo me voy a acercar solamente para lograr eso. Porque estás desvalorizando al ser humano cuando hacemos eso. Por eso el Señor Jesucristo dice que no solamente pidió por su entorno en ese momento, sino por todas las personas que iban a creer por el trabajo de estos hombres, así como el trabajo nuestro. Y sigue diciendo en el 21, te pido, y aquí viene ese gran deseo del Señor por su pueblo, por su iglesia, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir,
como tú estás en mí, o sea, Jesucristo hablando al Padre, y yo en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando Jesucristo dice esta palabra, aquí, solamente en este versículo, podríamos pasar un día hablando de él. Jesucristo está públicamente orando en voz alta para que todo el que lo escucha sepa que hay una necesidad, que Jesucristo está intercediendo por su iglesia para que sea una iglesia unida, para que sea una iglesia que valore y entienda la necesidad de que el Señor sea que dirija a su pueblo en el nombre de Jesucristo. Para que la iglesia entienda que fuera de ahí, como dijo el mismo Señor en un momento, separados de mí, ustedes nada van a poder hacer. Nosotros podemos tener una estructura, un edificio, excelentes personas que sepan persuadir, que sepan hacer cosas, pero si el Señor no está en el medio de eso, no se va a lograr nada que glorifique a Dios. Se van a lograr cosas humanas, pero no se va a lograr nada que glorifique el nombre del Señor. Cuando la iglesia trabaja junta en una misión, no tiene tiempo para peleas internas. Cuando la iglesia se une en un mismo propósito, aquí no hay tiempo para estar peleando. Porque no se trata de ti ni se trata de mí. Se trata del propósito por el cual estamos unidos. Y todos vamos a luchar en esa misma causa. Las instituciones tienen lo que se llama un statement de misión y visión. Y eso mantiene a todo el que es miembro de esa institución enfocado. Cuando usted sabe, yo pertenezco a esta institución, pero la misión de esta institución es esta, y la visión donde quiere llegar a esta institución es esta, así es la iglesia. Tiene una misión y tiene una visión. La misión la dio Cristo en Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar el evangelio para todo aquel que en Jesucristo crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la visión de cada iglesia va a depender del contexto, del entorno donde te esté trabajando. La visión de nuestra iglesia aquí es alcanzar este vecindario. Esa es nuestra visión, alcanzar este entorno para Cristo. Que nosotros podamos aquí ser una luz que se haya encendido en esta área, para que todo aquel que esté sin fe y sin esperanza pueda ver que aquí hay un pueblo que le sirve a Dios, que predica a Dios y que quiere que todo aquel que esté por ahí viviendo una vida sin propósito venga a Jesucristo y le dé sentido a su vida. Eso es lo que procuramos. Que cada uno de nosotros, sea el tiempo que sea que Dios nos tenga aquí, pueda tener claro qué es lo que busca siendo parte de esta congregación. Cada uno de nosotros sepa qué es lo que busca haciendo lo que hace en este lugar. Lo hago para que el propósito principal de la iglesia se cumpla, predicar a Jesucristo en este entorno. Para que el nombre de Cristo sea exaltado en este lugar. Ahora la pregunta clave aquí es, ¿estoy yo invirtiendo mi tiempo en servir a los demás y predicar el evangelio? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Estoy yo invirtiendo mi tiempo en eso? En servir a las personas que me rodean y mostrarle a Cristo desde las diferentes formas que tengo para mostrarlo. Con mis palabras, con mis acciones. Y para eso hay que tener claro el propósito. Y hay que tener claro si usted verdaderamente es un hijo de Dios que quiere agradar a Dios. Pedirle a Dios que nos ayude a mantener un sentido de propósito. Nosotros somos una iglesia que cumple 3 años ahora en junio. Y quizás estas enseñanzas todavía no nos afectan a nosotros. Gracias a Dios, eso no una iglesia muy joven. Pero tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar preparados, sabiendo qué pasa, qué pasó y qué sigue pasando a través de la historia en las iglesias. Estas cosas se dan, las divisiones, las contiendas, los grupismos, eso se da en las iglesias. Igual como pasa en la sociedad. Cuando se saca a Cristo de la ecuación, cuando se pierde el enfoque, estas cosas suceden. Entonces la iglesia comienza a sufrir. Cuando se habla de la iglesia, se habla de las personas que la componen, no del templo, no del edificio. La gente comienza a sufrir. La gente comienza a enfermarse. La gente comienza a desorientarse. Libre Dios a uno de que nosotros seamos instrumentos de desorientación para otro. Que nosotros seamos un instrumento de contienda, porque Dios no nos lo toma por inocente. Se pone a coger lucha el liderazgo de la iglesia, pero al final las almas, las personas a las cuales usted pone en zozobra le pertenecen a Dios. Y Dios es celoso con lo que le pertenece a Él. El trabajo de cada uno de nosotros es procurar la paz de nuestros hermanos, de las personas que tenemos a nuestro alrededor.
El trabajo de cada uno de nosotros es edificarnos en amor. Porque al final, si lo hacemos de esa manera, Dios será glorificado, vamos a recibir bendición de parte de Dios por hacerlo de esa manera y estaremos cumpliendo el propósito por el cual fuimos puestos en medio de la iglesia de Jesucristo. Y concluyo con estas palabras, recordándole que siempre que hay una persona que siembra la paz alrededor suyo, esa persona va a ser un portador de la fe, va a ser un digno representante de la fe. Cuando sembramos la paz, construimos puentes. Cuando sembramos la paz, construimos puentes que a veces se rompen y se caen. Y obedecemos el mandato bíblico. ¿Realmente creemos nosotros que pertenecemos a Cristo? Seamos agentes de paz. Estemos cumpliendo con el llamado de ser unidos, perfectamente unidos, en un mundo que se mantiene dividido, porque la iglesia es la luz del mundo. Usted y yo somos la luz del mundo y nosotros no podemos vivir ni actuar como actúa el mundo, porque somos los portadores de la verdad. Mientras el mundo se está matando, se está dividiendo, está viviendo sin desesperanza, nosotros, el pueblo de Dios, estamos llamados a llevar esa esperanza a aquellos que no la tienen. Pero nosotros no podemos llevar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Así que Dios nos ayude a cumplir con este propósito y a mantenernos enfocados en servir a Dios a través de las formas que Él nos ha pedido. Vamos a orar. Dale gracias a Dios por su palabra. Padre, te pedimos perdón en esta hora. Si en algunas ocasiones, Señor, hemos dejado de mostrar tu amor, por preferir tener la razón, si hemos seguido muchas veces a hombres antes que a ti. Ayúdanos, mi Dios, a ser pacificadores en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Que nuestro único propósito siempre sea, Señor, que los demás te conozcan a ti, a través de lo que decimos, a través de lo que hacemos. Ayúdanos a recordar que somos parte de tu iglesia, la iglesia de tu Hijo Jesucristo, la cual Él compró con su sangre para darnos vida. La cual, Señor, Él compró con su sangre y hoy se convirtió no solamente en nuestro Salvador, sino en el Señor de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a serte fieles y a trabajar siempre para la gloria de tu nombre, para la bendición de los que nos rodean y bendición nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén.